yo quiero una guitarra, yo quiero una guitarra. Y iba a la escuela, para catecismo, jugaba la pelota número 10 y quería la guitarra. Entonces para él era mucho. Entonces yo le hice una guitarra con una caja de dulce de batata para que él tuviera algo que le interesara, para que él se sacara eso de que quería la guitarra. Y con unas cuerditas de goma le hice el cabezal ese y entonces él tocaba la guitarra. Y mi marido decía, pobrecito, yo le quisiera comprar una guitarra, pero una guitarra nueva no se podía, más que era chiquitito, tenía 7 años recién. Y se fue en una casa porque era albañil. Y dice, pucha, yo quisiera conseguirle una guitarra a Silvito, porque siempre pide que quiere tocar la guitarra. Entonces la señora dijo, pero yo tengo una guitarra en el ropero que la voy a tirar. Ah, no, no la tire, le dijo mi marido. Démela a mí que yo se la voy a comprar para mi nieto. Entonces ya trajo la guitarrita esa. Y ellos habían ido a la Laguna de Gómez de vacaciones. Y le consiguió esa guitarra. Y nosotros teníamos la llave de la casa de ellos para abrirle, ¿me entiendes? Entonces le puso la guitarra arriba de la cama. Claro, cuando él volvió y vio semejante monstruo arriba de la cama, casi se volvió loco, pobrecito. Entonces empezó a guitarrear. Entonces mi marido dijo, yo lo voy a empezar a llevar a que toque la guitarra tan chiquitito, y tenía una bicicletita chiquitita y mi marido la bicicleta grande. Entonces se ponía allí mi marido esperando, dejaba de trabajar el día martes y el día jueves para llevarlo a la guitarra. Bueno, yo empecé, claro, ahora 60 años parece, claro, dando clases de guitarra. Como tuve muchos chicos buenos, pero lo más grande que me sucedió fue lo de Silvio. ¿Por qué? Por una razón. Porque a Silvio era chiquitito. El sacrificio que hizo para venir a estudiar guitarra, que no otro, porque había gente de dinero, de buenas posiciones, que claro, los padres lo traían en coche, bueno, así, y lo esperaban, entrar, salir. No, Silvio en bicicleta, con la guitarrita con el abuelo Luis. Y el sacrificio, que es lo que recién le comentaba, unas heladas, y en bicicleta, cuando venía estaba en las manos duras. No solamente, era morada de los fríos, de la escarcha, porque es dificilísimo tocar la guitarra cuando tiene frío en la mano. No, las manos no le responden, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué? Pero él no, duro. ¿Sabe lo que ponía acá en un bracerito? Era a gas, no gas, a querosén era. Y lo poníamos los tres, don Luis, que viene a ser el abuelo, Silvito y yo, los tres al lado del foguito, hasta que más o menos tomaba la temperatura Silvia.
Silvio lo que le gustaba de alma la guitarra. A Silvio, por ejemplo, le daba una hoja de método, una carilla, y él te traía dos hecha, porque no le alcanzaba lo que yo le daba. Siempre se iba superando en los estudios que él hacía. O sea que él no se conformaba con lo que yo le daba. Era una cosa que si le daba dos, él hacía tres, hacía cuatro. Lo mismo que hacía con la teoría y el solfeo. Él se pasaba de lo que yo le daba. Claro, cuando ya se nota, cuando un chico le hace eso, entonces hay que respetarlo y darle todo lo de uno para satisfacer. Eso, ahí está la palabra. Satisfacer, por ejemplo, lo que Silvio quería. ¿Se da cuenta? Entonces, yo me miraba en el sentido de que como veía que las condiciones que tenía, porque ya de entrada ya se da cuenta, bueno, las condiciones que tiene. Entonces yo me esmeraba, ¿para qué? Para darle todo lo que yo sabía, ¿va? Claro, ya le digo. Entonces al tiempo ya me superaba todo, Silvio. Yo quedaba... Pero para mí era un orgullo. Para mí era un orgullo, por ejemplo, que me superaba siempre. Para mí era una alegría. ¿Usted sabe que un alumno lo supere al profe? ¿Usted sabe lo que es? En cambio, por ejemplo, claro, hay chicos, por ejemplo, que lo tiene un mes y anda con el mismo estudio, Entonces, ¿cómo se le cae el cuerpo? No tiene ganas de nada uno. Pero cuando un chico ve cómo avanza y con qué cariño agarra la guitarra, ¿se da cuenta? Entonces usted se pone a la par de ellos a tocarlo. ¿Por qué? Porque sabe que le va a responder ese chico. Para mí, claro, lo que me hizo Silvio. Y después cuando empezó Silvio, empezó con el abuelo y era chiquito, y cuando ya empezó a tocar las piezas, un día vino y me dice, Arnaldo, dice, no sé si usted le va a tomar bien o le va a tomar mal, pero fue que me sacó taquito militar. Yo no se le había dado una partitura. Y lo sentí como la tocó. La saqué solo. Pero te felicito, querido, qué alegría que me dio. Y empezó a sacar. Y después, ya cuando yo lo sentí tocar los temas de Eduardo Falú y los temas que toca clásico también, ojo. Sí, no, los clásicos sí, porque en ningún momento dejó el clásico. ¿Por qué? Porque los métodos que yo le di, o sea, que él empezó con Aguado Sinópoli, Sagrera, Carulli, Fernando Sor, eran del libro, pero de la escuela de Tárrega. Era la escuela completa de Don Francisco Tárrega, la escuela esa. Y él hacía todo. La teoría de Adiso de Wiña, que la hizo completa también. Era un prodigio. La guitarra, él nació para la guitarra y no hay vuelta de hoja. Él nació para la guitarra. Por eso que el orgullo mío era Silvio.
Y hay veces que medio no quería ir a la guitarra, porque era mucho el estudio que tenía, ¿me entiendes? Claro. Y entonces mi marido se ponía ahí y decía, vamos, petizo, vamos, yo no quiero ir porque son muchos los estudios que tengo. Pero vamos, y lloraba Silvito, pobrecito, y la abuela sufría porque lo veía llorar y el abuelo también, ¿me entiendes? Y bueno, empezó a agarrar camino. Y empezó a ir todos los martes y los jueves lo llevaba. Así que el don que tiene mi nieto lo debe todo a mi marido. ¿Vio? Y empezó a tocar y después empezó en lo de Acuña. Pero siempre, y se la pasaba tocando la guitarra. Y más que el primer nieto, ¿qué puede decir de mí? Que estaba loca con él. ¿No es cierto? Era una cosa tan chiquitita, pero ahora es grande, ¿vio? soy de acá, de este querido pueblo de General Rojo, hace ya unos cuantos años que hemos nacido y bueno, ahora estoy en San Nicolás, pero es mi lugar, sí, es mi pequeña patria, mi pueblo. Es decir, todo empezó acá, entonces yo directamente, mis mejores recuerdos con la guitarra están acá. Recuerdo siempre esos días de ir a las clases, de reencontrarme con un montón de amigos que hice gracias a la guitarra y bueno, toda esa carga por ahí aparece de vez en cuando en lo que uno va tocando, ¿sí? Cuando uno va mostrando su música, esa carga que uno tiene de tan pequeño de aquí aparece en la música reflejada. Así que bueno, es muy importante el nacimiento. Yo siempre dije que no me quería arrepentir de nada, entonces lo que yo tenía que hacer era buscar lo que me gustaba, que en cierta manera era la música, ¿sí? Y específicamente la guitarra, y bueno, decidí hacer lo que me gusta. Y hace, por suerte, muchísimos años que vengo trabajando con esto y bueno, puedo vivir y puedo llevar adelante una carrera, ¿sí? Que me ha dado grandísimas satisfacciones. Así que bueno, muy contento y es la cuestión de elegir lo que uno quiere hacer en su vida.
profesor Arnaldo Acuña, bueno, un profesor que todavía sigue dando clases, sí, ya casi 60 años en la enseñanza del instrumento, bueno, ha sacado montones de muy buenos intérpretes. Él fue mi primer y único maestro, Arnaldo Acuña. ¿Y cuál fue tu primer, digamos, presentación a lo grande, llamémosle, que tengas recuerdo, que te parezca, digamos, distinta a los, me imagino, innumerables actos de la escuela y eso, ¿no?, que habrás hecho? Sí, yo, igual como mi primera presentación grande que recuerdo, fue aquí mismo, fue en Rojo, es decir, siendo muy chico, y lo que hizo grande esa presentación fue que había un grupo de alrededor de 30 guitarras que se presentaron y bueno, tocar a las 30 guitarras juntas era un problema primero hacer que todas fueran parejitas. Tuvimos que ensayar muchísimo tiempo y lo hicimos, fue un espectáculo que lo organizó también la escuela de guitarra acá en el Club Social del Pueblo. Yo esa imagen la tengo muy fuerte porque era un escenario muy grande para mí en ese momento y yo después de ahí creo que me sentía diferente, ¿sí?, después de haber pasado una experiencia muy fuerte. Así que ese es mi recuerdo de una actuación así que me dejó marcado al principio. A partir de ahí yo ese evento que te nombro, yo contaría con 10, 11 años, cuando hacíamos esos eventos, imagínate que era muy chico. Bueno, yo después de ahí me dediqué a estudiar muchísimo la guitarra. Paralelamente al estudio empecé a dar conciertos, empecé a participar de eventos relacionados a la guitarra en diversos lugares del país también. Y bueno, todo eso, el haber sido siempre inquieto musicalmente, me llevó también a ir buscando nuevos repertorios. Entonces yo desde muy joven empecé a incorporar también un montón de música nueva al instrumento. Eso generó nuevo público, ¿sí?, sumar mucha juventud que por ahí se estaba yendo de los conciertos, ¿sí? Y es lo que pasa ahora. Hoy vas a un recital que yo hago y vas a encontrar público de todas las edades porque van a encontrar esas cuestiones, ¿sí? El mundo del flamenco es un mundo, sí, realmente es más comprometido con la parte, digamos, interior de uno. Yo cuando empecé a estudiarlo y a conocerlo, no entendí de qué se trataba. Estaba acostumbrado a una música que respondía netamente al paisaje. Yo cuando yo conozco el flamenco no encontraba ese paisaje, no había un paisaje. Y cuando me di cuenta que eran las emociones radicales, así, muy ligadas a lo salvaje del ser humano, por ahí al instinto y a las cuestiones puras del ser, ¿no es cierto? Yo creo que fui a España más que nada para traerme ese manantial. Pude ver el flamenco ahí y reconocer desde un lugar, digamos, yo cuando vi esa música tocada me sentí muy chiquitito. Y bueno, el sueño es un solo, tratar uno por ahí no lo ve como una imagen así, de decir yo quiero llegar a hacer esto, no. Supongo que tiene que ver lo que a mí me gusta hacer, que en este caso, bueno, es tocar la guitarra y dar conciertos, es decir, una forma de expresión, como el actor le gusta actuar, como al cantante le gusta cantar, ¿no es cierto? Lo mío pasa por tratar de expresar a través del instrumento. Bueno, yo hasta ahora se ha cumplido prácticamente casi todo lo que yo quería con esta carrera de la guitarra. Obviamente hay un montón de cosas por hacer. Nosotros ahora hay un grupo de gente muy importante trabajando para este movimiento de la guitarra en el país y estamos realizando cosas muy lindas y que van a servir para que la guitarra y los guitarristas tengan un medio de vida, ¿sí?
es la guitarra. Sí, la guitarra en mi caso es algo superior, algo que yo no podría explicarlo. Ni siquiera explicarlo por ahí como instrumento, no lo puedo tomar como si fuese un instrumento la guitarra. Es un canal, es una vía de expresión. La prolongación tuya. No sé, yo cuando estoy con el instrumento, hace de cuenta que yo puedo caminar sobre el instrumento, puedo andar, puedo volcar toda la parte del sentimiento que tiene el ser, ¿no es cierto? Volcarlo acá, poder sacarlo de acá. Pero es algo de uno también. Y permite la salida ya como te decía hoy, de las emociones más puras. Es decir, un pedacito de madera que permita esa expresión al ser humano es increíble. Bueno, yo en la guitarra encuentro eso directamente. Porque yo puedo sentir de una forma y al ver que puedo, es decir, sacar de acá lo que siento es una sensación indescriptible.